Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Juan Carlos Folino, hoy les hablo desde México. Es un poco insólito porque debería estar con ustedes. Y primero y ante todo le quiero mandar un abrazo gigante a Gustavo, que además de ser de Boca, lo cual a veces no nos va tan bien, somos íntimos amigos, presidente de la asociación que los agrupa a ustedes y saben que es un maestro del teatro, por lo tanto, en honor a él es que traje a mi compañero y a algún muñequito que anda por atrás. Se ha hecho un trabajo enorme, Sadi especialmente persiguiéndome, Patricio apoyando y todos los demás tratando de que yo estuviera en Argentina en este momento con ustedes. La charla la hemos llamado Issue Management. Issue es un término inglés, de alguna manera americano, que tiene diferentes connotaciones. Vamos a ver si le damos una definición correcta. Y management, como sabemos, es administración o gestión de. Quiere decir que hemos llamado esta charla gestión de issues y está dirigida a ustedes, especialistas actuales o futuros especialistas en relaciones públicas, debido a que consideramos que es un tema vital, más con la celeridad que se han dado los diferentes procesos de cambio y cómo estos nos están afectando a nivel global y a nivel personal. Issue Management, abajo van a encontrar un título que quiere decir enfoque a cerebro integral, por eso tengo el cerebro aquí. Trabajo desde hace muchos años con la tecnología de Ned Herman, de quien aprendí cómo opera el cerebro, y luego de ahí fuimos avanzando en la aplicación de toda la neurociencia a las diferentes actividades organizacionales. Ahí pasamos normalmente del individuo al equipo y a la organización en su conjunto. ¿Y por qué el cerebro integral? ¿Y por qué el cerebro integral en Issue Management? Muchas veces se lo identifica como con un problema. A veces el issue es un problema, a veces el issue no es un problema, a veces el issue es una oportunidad. Por lo tanto, hoy el hombre de relaciones públicas que está tan cerquita de la dirección y tan cerca de la parte política y sociopolítica del país y de la entidad global latinoamericana y eventualmente mundial, tiene que estar enfrentando estos issues que de alguna manera vienen a afectar a nuestro trabajo cotidiano y otra vez a la sociedad, a la organización y al individuo. Ahora, ¿por qué el issue a cerebro integral? Cada uno de nosotros tiene un filtro mental. Ese filtro está dado por cómo está compuesto nuestro cerebro. Y el cerebro tiene muchas partes, ahora voy a tratar de desarmarlo. En cada una de estas partes tenemos diferentes vivencias, aunque están interconectadas, porque es uno de los elementos más importantes del cerebro, la capacidad de iteración por ir de una zona a otra. El cerebro de cada uno de nosotros es especial, es como si fuera nuestra huella digital. Por lo tanto, lo que vemos del mundo lo vemos a través de este filtro o de este filtro. ¿Cómo hacemos para que la organización y las unidades de la organización puedan ver todo lo que pasa en el entorno de una manera integral? Este es el desafío de esta charla. Primero, hablar con ustedes acerca de qué es un issue,
cómo el issue se desarrolla en el entorno, cómo podemos rastrear ese entorno como gente de estrategia o director o gente de relaciones públicas, y rastrearlo de tal manera de poder detectar qué es lo que va a venir. Cuanto antes lo hagamos, va a ser evidentemente más efectivo y más eficiente nuestras decisiones y nuestra implementación de las medidas que tengamos que hacer. En la gestión de issues, nosotros vamos por diferentes caminos. Primero, tratamos de identificarlos, que sería la fase inicial. Una vez que lo tenemos identificados, después de haber hecho el rastreo del entorno, tanto inmediato como mediato, pasamos al análisis de esos issues. ¿Qué importancia tienen? ¿Cuán cerca están de nosotros? Y cómo potencialmente nos van a afectar. Una vez que se hace el análisis, empezamos a tomar un pensamiento estratégico. ¿Qué importancia tiene ese issue o los diferentes issues interconectados en el manejo que vamos a hacer del proceso estratégico y empresarial a futuro? Tenemos que armar un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo no tiene que ser parcial, tiene que ser integral. Les quiero contar una pequeña historia. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y especialmente con la relación con Ned Herman, cuyo libro está acá. Me encontré en el 2002 en Carolina del Norte. En el 2002 se dio en toda Carolina una tormenta impresionante. Esa tormenta eliminó posibilidades de transporte. Afortunadamente, Estados Unidos en estos sectores está muy preparado para limpiar rápidamente las zonas y poder evacuar gente y poder ir de un lado al otro. Ahora, ¿qué pasó en esa tormenta? Esa tormenta se encontró con un issue que nadie preveía, y que era que había habido mucha inmigración o migración latina en la zona de Carolina. Yo estaba en la zona de Lake Lure, que es en Carolina del Norte, donde teníamos nuestras oficinas cerca del lago de Lure, y en ese momento estaba con mi señora en una cabaña y la tormenta fue de tal nivel que superaba la altura de las ventanas. El problema, bueno, como se podrán imaginar, no había energía eléctrica, no había posibilidades de movimiento, fue realmente crítico. Esto afectó tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur. ¿Y qué fue lo más crítico? Hubo envenenamiento de muchísima gente latina. ¿Y saben por qué? Porque todas las comunicaciones que habían hecho las centrales eléctricas, las utilities de la zona, estaban en inglés. Nunca se había pensado que iba a haber una migración de tal nivel de gente latina que no podía leer las indicaciones previas para una crisis de esta naturaleza. Esto afectó sensiblemente la zona, afectó sensiblemente a las familias, y no había manera de solucionarlo en ese momento. Fíjense que ahí, en ese caso, existían todos los recursos de tipo tecnológico para poder atender de alguna manera la crisis, y por un tema muy central, no visto, un issue de transferencia migratoria de gente latina en la zona, se perdió la gran oportunidad. Y ahí nos encontramos con la problemática de envenenamiento de mucha gente, puesto que recurrieron al carbón, a cualquier tipo de elemento que pudiera ser darnos calor, trabajo en las casas, cocina, etc. Aquí nos encontramos con un caso negativo de la no aplicación del rastreo ambiental a pesar del conocimiento y los recursos disponibles. Más adelante les voy a hablar
del éxito que tuvimos en México, a pesar de la crisis de la pandemia, y que hizo que México hoy esté en condiciones de sustentabilidad muy cercanas a la situación de Brasil. Que cuando hablamos de fuerzas y debilidades en el FODA, corresponde a qué nos está pasando internamente para poder atender los issues del entorno, que son oportunidades y amenazas. Fuerzas y debilidades corresponden a un vector, y amenazas y oportunidades que hace a los issues corresponden al vector externo. Entonces, hablando de oportunidades y amenazas, ¿qué es lo que pasa con ustedes, con la gente de relaciones públicas? ¿Qué tienen que ver con esto? En el pasado había un error muy fundamental, que se desconocía la trascendencia de la función y el rol de la gente de relaciones públicas. Por lo tanto, hablando con Gustavo, me pidió que hiciera favor de dirigirme a ustedes y que nuestro equipo se dirigiera a ustedes para ver qué implicancia tiene hoy esta función y cómo hacemos para atacar la temática de un issue, que es algo que se ve en el horizonte y se trae al día de hoy para tomar decisiones estratégicas. Quiere decir que si se ve en el horizonte, tengo que detectar a dónde está lo antes posible, de tal manera que cuando me llegue a mí, yo esté en condiciones de atenderlo y sumarlo al FODA. Ese issue, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar a mi empresa? ¿Cómo lo voy a atacar? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a interpretar? Y luego, ¿cómo voy a planear o planificar para poder atacar la posible consecuencia que tenga ese issue en condiciones mayores sobre mi entidad? Por lo tanto, metodológicamente tengo que ver. Y ahí viene el tema central. Hay un señor que me está grabando y tiene él una mirada mucho mejor que la mía porque es fotógrafo. La metodología básica de operación de issues es el rastreo del entorno. ¿Qué significa rastrear el entorno? Ir continuamente viendo qué es lo que está pasando alrededor. Estar viendo si esa escalera sube o baja. ¿Qué es lo que viene por allá? ¿Qué es lo que llega aquí? ¿Nos ataca algún enemigo? ¿Qué es lo que puede venir? Cuando rastreamos el entorno, la forma más sencilla es utilizar el concepto STEPE. STEPE corresponde a la metodología tradicional de 5 letras de issues sociales, tecnológicos, ecológicos, políticos y económicos. Estos issues interactúan entre sí. Son 5 letras que corresponden a step, en inglés, a paso, al cual le agregamos la E en el último tiempo, que corresponde a ecología. Estos issues interactúan entre sí, a veces se disparan de manera diferente. En general, un issue empieza por una necesidad social. Ese issue social a veces se trata de solucionarlo con tecnología. La tecnología siempre, de una u otra manera, afecta al ambiente. Y ahí aparece la trascendencia de la E de ecología. Luego, ¿qué hacemos? Ante todos estos temas, siempre aparece una función política, ya sea para solucionarlo o para complicarlo. Y esa función política tiene al final un efecto económico, tanto para la sociedad como para la empresa. En cuanto al rastreo, el rastreo puede hacerse de varias formas. Hay diferentes métodos, hay métodos tecnológicos muy avanzados, pero siempre está atrás el equipo que rastrea. Ya no es la persona de relación pública
o es el hombre de estrategia que puede operar solo. Es tratar de ver cómo conformamos un equipo dirigido o colaborado por el equipo de relaciones públicas y la gente de estrategia, más lo que llamamos enriquecedores, gente que tenga filtros del mundo muy diferentes para poder lograr una entidad tal que nos permita visualizar a los issues de una manera integral. Muchas gracias otra vez a todos, un muy fuerte abrazo, tanto de un servidor como de mi socio Foldino.